Nací en el seno de una familia conservadora, estrictamente católica y muy moralista. Y aunque es verdad que en muchas ocasiones la gente nace malvada, hay ocasiones en que uno se vuelve malo por consecuencia, por rechazo, por ser ignorada y señalada. Porque la sociedad, quienes se dicen tus amistades, y lo peor de todo, tu propia familia, te culpa por ser víctima de animales sin alma que te hicieron tanto daño, que no pude sino elegir el único camino que me dejaron, convertirme en lo que ahora soy. Me llamo Jessie. Era de las muchachitas que le ven el lado bello a la vida, siempre con cosas un tanto infantiles, colores pastel, canciones románticas, cosas así, lo normal para un adolescente promedio, aunque mi cuerpo estaba más desarrollado que el de las demás. Soy bastante atractiva y sociable. Eso me ayudaba en los centros comunitarios de la iglesia, para captar gente que se hicieran de voluntarios. Además, ayudaba en la parroquia, con colectas y otras cosas. Daba catecismos los domingos. Era lo que todo mundo puede considerar una chica modelo. Recatada, decente, hogareña y obediente. Tenía 16 años cuando acepté ser novia de Juan Carlos. Era un chico buena onda, divertido, no era mala persona, o al menos eso pensaba. Sus amigos no se veían vagos, ni siquiera se notaba que anduvieran en malos pasos o tuvieran vicios raros. Lo malo de las personas a esa edad es que idealizamos las cosas. Pensamos que todos son igual que nosotros. No vemos más allá de lo que nos muestran. Ese, chicas, es el error más grande que puede cometer una mujer. Negarse a analizar las cosas. Todo tiene un riesgo en sí mismo. Hasta salir a tomar un helado con tu novio. Una no es mala porque sí. La gente que nace mala ya tiene su pago bien dado donde más les duele. Y créanme cuando les digo, a veces las broncas se ponen tan feas que es más fácil brincarlas que darles la vuelta. Juan Carlos me insistía mucho en salir a tomar unas copas. Yo me negaba, porque era menor de edad, y porque eso no es correcto en una muchacha de casa. Digan lo que digan, eso no es anticuado, no es aburrido. De haber hecho caso a mi intuición, habría votado a ese maldito hacía mucho. Pero estaba cegada, deslumbrada por su encanto, y tanto insistir hizo que una tarde cediera. Total, me dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Fui tan estúpida, y lo que sucedió me llevó a donde estoy ahora. No me arrepiento de nada, bien valió la pena, pero comencemos por el motivo que me llevó a condenarme en cuerpo y alma al capricho y deseo de uno de los demonios más grandes de la corte infernal. Al aceptar la salida con sus amigos, la idea era divertirnos, bailar y convivir como parejas. Ya saben, para conocernos y esas cosas. Nunca noté nada raro. Esos imbéciles se comportaban como siempre, abiertos, espontáneos. No había nada sospechoso en sus acciones. Cuando llegamos estaban Hugo, Luis, Elías, Jaime y Óscar. Sus novias supuestamente estaban en camino. Desde el momento en que vi eso, debí largarme. Pero Juan Carlos me tenía atontada. Siempre fue amable, atento. Nunca me imaginé ni por un momento que me jugaría chueco. Pero lo que hizo no tuvo madre. Para empezar, era una casa abandonada, alejada de la avenida. Todo lo tenían planeado. No era que fuera una simple coincidencia. Las coincidencias no existen. Empezaron a beber, y Juan Carlos ya estaba demasiado ebrio. Y claramente las otras chicas nunca iban a llegar. Pero cuando me di cuenta, mi remedo de exnovio ya estaba sin sentido, tirado en un mugriento y viejo sofá. Quise protestar, irme, pero Elías me golpeó en la cara, al grado que me tumbó al piso del golpe. Sus intenciones eran clarísimas. Los 5 malditos abusaron de mí en repetidas ocasiones. Por más que protestara, por más que gritara, nadie me iba a escuchar.
y al ser un lugar que claramente usaban para ese tipo de cosas, nadie iría de todos modos. Sencillamente me robaron la virtud de la manera más vil y cobarde que nadie se pudiera imaginar. Cuando se cansaron de mí, y no conformes con haberme humillado de esa manera, me quitaron mis cosas. Todo mientras se burlaban de mi llanto, de mis súplicas. Les pedí que no me hicieran daño, que no le diría a nadie, y la advertencia de ellos fue tajante y clara. Si dices algo, te matamos. Una vez que terminaron de burlarse y reírse, tomaron las cosas y me dejaron ahí botada como basura. No sé cuántas horas estuve tirada tratando de moverme, no solo porque los golpes y las lesiones me dolían horrores, sino por la infinita vergüenza, el miedo, porque sí, estaba aterrorizada, sentía mucho miedo. Cuando Juan Carlos reaccionó, en lugar de confrontarme y lamentarse por lo que acababa de suceder, el muy desgraciado abogó por sus amigos. Terminó por lastimarme aún más todavía con sus acciones. Me culpaba por lo que pasó, dando a entender que si ellos habían hecho eso, era porque yo los había provocado. Me dejó ahí como si no valiera nada. Sentí morirme en ese momento. Me sentí tan poca cosa. Para colmo de males, no tenía teléfono para llamar a nadie, ni dinero para pagar un taxi. Mis ropas estaban todas rotas, sucias, llenas de sangre y porquería. Caminé largo rato ante la mirada juzgona de las personas que me veían. Sin embargo, una señora se apiadó de mí. Me llevó a un doctor y luego a casa. Mis padres al verme no dijeron nada. Creí que era su manera de lidiar con el problema. Simplemente se limitaron a llamar al Ministerio Público. Los agentes nos dijeron que debíamos ir inmediatamente. Me subieron al carro casi a la fuerza. No había comido nada. Tenía miedo, hambre y frío, pero eso a nadie le importó. Al llegar, me pasaron al médico legista, de muy mala gana. Esperaba que al menos tuvieran la delicadeza de que me atendiera una mujer. Sin embargo, era un viejo morboso y mal encarado. Este se comportó como si yo ocultara algo, como si fuera yo la criminal. No le interesaron mis golpes y lesiones. No tuvo el menor tacto ni cuidado. Me revisó como si fuera un costal de papas y me miraba como si fuera un perro callejero. Los interrogatorios fueron de lo más acusadores. Estaba más que claro que no buscarían a esos malditos. Era como si me estuvieran juzgando a mí, como si yo fuera la culpable, la causante de mi propio mal. Claramente me estaba asustando cada vez más. Me estaba poniendo nerviosa y de mal humor. Finalmente, desistí de declarar nada. En ese lugar me estaban prácticamente culpando de mi propia desgracia. Le dije a mi madre que quería irme a casa. Me miraron de una manera que me hizo sentir aún peor. Todo el camino me fueron reprendiendo. Yo me cerré en ese instante. Solamente quería llegar a casa, encerrarme en mi cuarto y mandar todo y todos al carajo. Pero eso no fue lo peor. No era ni el comienzo de mi calvario. Encima de que tardé semanas en regresar a la escuela, desde el momento en que reingresé, todo el mundo me miraba como si tuviera algo malo en la cara. Murmuraban a mis espaldas, me hacían bromas de pésimo gusto, como dando a entender que yo era una cualquiera. Y por otro lado, quienes se decían mis amigos, me hacían sentir el rechazo, el desprecio, como si les diera asco estar cerca de mí. Tuve que soportar las burlas silenciosas. Me corrieron de la parroquia, acusándome de no ser una persona confiable para instruir a los niños y que era muy mal ejemplo para ellos. Me había quedado totalmente sola, y de quien menos lo esperé, Tania, la chica problemática a la que todos le tenían miedo por ser enorme y muy violenta, me llamó secretamente a los baños. Pensé que encima de todo esto todavía me iban a golpear, pero la enorme muchacha simplemente me abrazó.
Ella sabía perfectamente por lo que estaba pasando, y sencillamente me dijo que sabía por lo que había pasado, y que no era justo lo que estaban haciendo. Me dijo además que todo el mundo me tachaba de ser una mosca muerta, que yo misma había provocado todo esto por ser mustia, por hipócrita. Luego me contó que eso mismo le hicieron a cada una de las muchachas del grupo que había formado con las rechazadas. Por eso es que eran así de malas con todos. No es que Tania fuera una mala persona. Al igual que conmigo, a ella le hicieron volverse mala. Entendía perfectamente cómo se sentía. Quedé en silencio por un largo rato, hasta que finalmente, sintiéndome entre gente que me entendía, dejé que me abrazaran muy fuerte. Me desahogué con ellas, saqué todo cuanto estaba guardando, todo lo que me dolía, y ella comprendía cómo debía sentirme. Incluso me dijo que las puertas de su casa estaban abiertas cuando yo quisiera, pero eso no pararía ahí. Esa tarde fue la última vez que sentí miedo, dolor y tristeza. También la última vez que tuve la menor empatía de los seres humanos en mi vida. Al llegar a casa, me topé con una escena que terminó de destruirme por completo. Mis padres estaban discutiendo muy fuerte, con maldiciones, groserías. Jamás los había escuchado hablarse de esa manera. En la mesa estaba un citatorio para continuar con la declaración en el Ministerio Público. El motivo de la pelea era claro. Estaban discutiendo sobre mi ataque. Mi padre hablaba de la reputación de la familia, del qué dirá la gente sobre que su hija era una cualquiera, una vil mujerzuela que no se supo dar a respetar, de su prestigio ante la sociedad y la congregación, y de cómo lo verían las personas después de ese incidente. Mi madre, por su parte, de quien nunca creí que fuera una maldita traidora, de quien nunca pensé sentiría eso por mi persona, decía que yo me lo había buscado, que eso me había ganado por andar de cualquiera y haberme metido en ese lugar, que de alguna manera yo había provocado mi ataque, y que para ellos yo ya estaba muerta. Pensaban echarme de todos modos esa misma tarde. De piruja, mujerzuela y ofrecida no me bajaron. Mi cuerpo temblaba, mi frente estaba perlada en sudor del coraje, de la rabia, de la indignación. Todo el mundo me había vuelto la espalda. Azoté el puño contra la mesa y subí a mi habitación por algunas cosas. Salí corriendo ignorando a los viejos. Todos me traicionaron, menos Tania. Cuando llegué a su casa, ella me volvió a abrazar. Mi cara estaba descompuesta de rabia y dolor. El llanto que lloré desde ese día, nadie me lo iba a compensar. Sentía ganas de matarme en ese momento, de acabar de una vez por todas con mi miseria. Pero ella me dijo que no, que había otra manera de curar ese dolor. Sentía tanto odio, tanta ira, que solamente le pregunté cuál era esa forma de desquitar ese coraje, de vengarme de todos los que me trataron peor, como si fuera un perro sarnoso, al que nadie quiere. Ella se quedó un momento en silencio y, con la cabeza agachada, sacó una caja debajo de su cama. Me entregó un libro negro. Era un grimorio muy poderoso de magia negra. Busca ayuda ahí, pero ten cuidado. Lo que desates no puede ser deshecho. Ya no tenía a nadie. Estaba muerta para todos. No tenía nada que perder. Me regresé a casa solamente por el dinero que tenía ahorrado. Compré otro celular y me fui a rentar un cuartito. Esa misma noche comencé a estudiar el libro negro detenidamente. Había cientos de conjuros, hechizos e invocaciones, pero un nombre en especial fue el que me llamó poderosamente la atención: Belial. El libro decía que es un demonio de aspecto agradable y que induce a todo tipo de pecados, especialmente relacionados con la lujuria, pero también se alimenta de la ira, la corrupción y provoca la guerra y la muerte violenta.
Por alguna razón, no podía sacarme su nombre de la cabeza, y decidí pactar con él. Le ofrecí no solo mi alma, sino también mi cuerpo en alianza, y la vida de esos malditos como ofrenda. Deseaba tener el poder necesario para vengarme, y gozar viendo a esos malditos sufrir todo lo que me hicieron pasar a mí. 3 gotas de mi sangre bastaron. Inmediatamente sentí una sensación de relajación, y sentí cómo me hacía suya, mientras en mi mente me mostraba la dulce condena a la que me había sometido, pero a la vez la venganza tan anhelada a la que aspiraba. Durante 3 días y 3 noches seguidas, sentí claramente como si estuviera teniendo intimidad intensa con ese señor infernal. Al alba del 4.º día, me levanté con nuevos bríos, con una fuerza que hacía mucho no sentía. Claramente era otra, y bastó muy poco para ver los resultados. Ninguno me dolería, y mucho menos me importaría o le echaría de menos. Los primeros en pagar fueron mis padres. Fue suficiente con presentarme en la casa, y con solo verme para que el viejo sufriera un infarto fulminante. Percibía los ojos del demonio en mí, y al decirle a mi madre lo que había hecho y todo lo que pensaba hacer, fue suficiente para provocar que ésta se volara la cabeza con la pistola de papá. Les seré bien honesta, no sentí absolutamente nada por ellos, ni pena ni lástima. No significaron nada para mí. Simplemente les devolví el gesto de darme la espalda, como si no valiera nada para ellos. Como bien me dijeron, para ellos estaba muerta. Los siguientes en la lista fueron los agentes del Ministerio Público. Solamente había pedido venganza, sin medir las consecuencias. Tal parece que la suerte me sonreía con ello. Finalmente me di cuenta de que no debía hacer nada. Todo lo que pedía se iba cumpliendo. Según supe, un grupo de hombres armados entraron a liberar a un criminal, y cada uno de los involucrados en mi caso perdieron la vida en la trifulca de manera violenta. Los criminales no cumplieron con su meta, pero me quitaron ese peso de encima. Fue grato saber que tanto los policías, y muy en especial el médico legista, fueron encontrados en el piso, agonizando ahí, pidiendo la ayuda que le negaron por años a la gente que iba a pedirles justicia, y los que trataron peor que a criminales. Eso era una buena señal de que mis deseos se estaban haciendo realidad, y cada noche le pagaba gustosamente mis favores a mi señor Belial. A él me entregaba gustosamente y con placer, porque lo hacía por mi voluntad. Además, él me trataba bien y me complacía en todo. Solamente pedía sangre y pena a cambio. Bien valía la pena condenarse a la eternidad a su servicio, con tal de ver a esos malditos desgraciados pagar. El siguiente en la lista fue Elías. Me toqué la mejilla recordando el golpe que me noqueó en esa ocasión. Se sentía muy hombre al golpear mujeres, pero no se esperaba lo que le pasaría. Él le tenía mucho miedo a los perros. Hubo personas que vieron que a la vuelta del mercado había una manada de perros callejeros que estaban en la avenida todos los días. Nadie lo vio venir. Elías estaba bebiendo y fanfarroneando de sus hazañas. ¿Cuándo pasó? Finalmente los perros estarían de mal humor, o algo les habrían hecho. El caso es que los secuaces del malnacido repentinamente se fueron, atemorizados por algo. Fue cuando Elías vio paralizado de miedo al ver a los perros gruñendo detrás de él, acercándose peligrosamente y listos para atacar. En ese momento, todos se dieron cuenta de que Elías no era tan valiente. Temblaba de miedo al ver a los más de 20 canes acercársele muy lentamente, con toda la intención de atacarlo. El miedo lo hizo temblar y actuar de manera impulsiva. Bastó con un ligero movimiento en falso para que los perros en manada se arrojaran contra él y lo hicieran pedazos. No merecía algo mejor,
y sinceramente me alegré al saberlo. Los animales eran inocentes hasta cierto punto. Yo creía que todo eso era razón de mi petición. Una vez que no quedó nada, la gente se pudo acercar, tratando de ahuyentar a los perros, que no volverían a ese mugriento barrio. No quedó mucho que recoger o identificar de ese imbécil, pero aún estaba luciendo mi teléfono robado en lo que le quedaba de su mano. Estaba feliz de lo que le estaba pasando. No podía esperar para ver lo que sucedía con el resto de sus patanes. Ninguno de ellos tuvo misericordia de mí, ni siquiera porque me conocían de toda la vida, y desde mi punto de vista, todos eran igualmente culpables, y merecían todo lo que les pasara. Pero uno muy en especial, y quien fue el responsable de llevarme a ese maldito lugar. Tarde o temprano me daría cuenta de que lo mejor el destino lo tenía ya reservado para el último. Algo muy especial, preparado para hacer pagar a Juan Carlos, pero todo a su tiempo. Lo que acababa de sucederle al mugroso de Elías, debía saborearlo con calma y detenidamente. Y para mi agradable sorpresa, aún faltaban muchas cosas por suceder. El siguiente en morir fue Luis. Era muy aficionado a comer en la calle. Le habían advertido que en algunos lugares venden comida echada a perder, pero él no hacía caso. Por alguna razón, esa vez revolvieron carne buena con una que llevaba días, según los que comieron de ahí y enfermaron. Se sentía la influencia de Belial en el ambiente. Luis disfrutó de su última cena esa noche. 15 tacos bastaron para quedar envenenado. Al parecer por error, la señora le dio sosa cáustica en lugar de sal. No sentí remordimientos, ni miramientos, tampoco compasión alguna. Solamente festejé cuando salió en el periódico local El marrano de Luis. La nota decía que antes de estirar la pata, el idiota se la pasó revolcándose de dolor como rata envenenada, convulsionándose y vomitando sangre, asimismo sangrando por orejas, nariz y ojos, ahogándose en su propia inmundicia. Tania se me quedó mirando, pero es que no lo pude evitar. No me había reído tanto desde hacía mucho tiempo, y me ganó una sonora carcajada. Todas las chicas me voltearon a ver, pero algo en mi mirada hizo que se relajaran. Era claro, sentían la demoníaca presencia dentro de mi ser. Y al igual que ellas, estaba contenta con los resultados. Eso era lo que quería, que esos malnacidos sintieran el mismo miedo que me hicieron sentir. En esos días, de alguna manera, Oscar se enteró de lo que sucedió con esos malditos, y no tardó en sacar conclusiones y tratar de decirle al resto, quienes de alguna forma querían hacerse a la idea de que yo estaba involucrada en esas muertes de algún modo. Intentaron esconderse, pero bastaba con preguntar a alguien para que éste soltara toda la sopa y me dijera justo lo que quería saber. Yo ya estaba atada y encadenada al infierno para toda la eternidad, y no iba a desaprovechar ni desperdiciar este regalo y sacarle el mejor provecho posible. Oscar intentó esconderse, pero Belial tiene el poder de atormentar en sueños a quienes le deben algo o quien sus adeptos le encarguen, y al ser claramente su sirvienta y concubina, tengo ciertos privilegios. El muchacho casi me dio lástima. Sus vecinos llamaron a emergencias, luego a la policía, al verlo totalmente enloquecido por días, al grado de azotar su cabeza contra los muros con tal de, como él decía, sacarse esas visiones y voces de la cabeza. Pero era inútil. La gente lo miraba, estaban asustados. Simplemente veían a un loco escapando de algo que solamente él podía ver y escuchar. La gente se alejaba del chico, creyendo que estaba bajo efectos de sustancias y podría ser peligroso. El tormento fue tan grande que él mismo prefirió acabar con su miseria
y arrojarse al paso de un pesado camión que pasaba a toda velocidad, antes que seguir viendo esas visiones. Cada vez faltaba menos para consumar la venganza que pedía a cambio de mi alma. Jaime no corrió con mejor suerte. Él era mecánico. Su taller era pequeño y en una calle escondida, pero era de los pocos que contaban con una prensa hidráulica lo suficientemente grande para comprimir chatarra. La verdad, sentí pena por su papá. El señor ya es muy mayor y vio todo lo que sucedió. Declaró que estaban acomodando piezas para comprimirlas y venderlas como chatarra, cuando Jaime resbaló, cayendo en el área de la plancha mecánica. El viejito juraba y perjuraba que la máquina estaba apagada, que no había forma que se encendiera sin una llave que él dejaba del lado contrario del taller. Sin embargo, esa máquina de alguna manera terminó aplastando a Jaime de forma lenta y dolorosa, como un insecto, tal como me hicieron sentir con sus amenazas de muerte, con sus advertencias de no acusarlos si no quería morir. Me hicieron sentir como si fuera un insecto. Cuando Jaime le extendió el brazo a su padre para que lo ayudara a salir, el encendido de la prensa sonó, accionándose sin que nadie lo moviera. Yo no quería que ninguno de esos malparidos muriera rápido. Creía que lo mejor era hacerlo sufrir un poco, pero de lo que me enteré me conmovió por el señor, no por el maldito de su hijo. Quizás el hombre no se merecía ver que su hijo llorara de impotencia. Luego recordé que a ellos no les importó verme llorando. Rogaba, suplicaba perdón, pedía misericordia. Estaba aterrorizado. Simplemente miraba incapaz de poder hacer nada para evitar que la plancha del pesado metal siguiera bajando lentamente hacia él. Esas máquinas, al estar diseñadas para aplastar metal, casi no queda nada cuando algo vivo cae dentro. Cuando terminó de cerrarse la prensa hidráulica, solamente quedaba una mancha confusa de sangre, huesos y órganos, todo licuado bajo la monstruosa presión y embarrados en los trapos que quedaban de su ropa. Hay quienes dicen que la última salida del cobarde es la oración. Al verse acorralados, Hugo y Juan Carlos intentaron denunciarme ante las autoridades. A pesar de lo que les contaron acerca de los otros 4 jóvenes desaparecidos, de mis padres y los agentes, curiosamente no tenían argumentos, testigos ni pruebas que me vincularan con esas muertes. Desde el punto de vista de los agentes, yo era la víctima. Aún así, accedí a un citatorio donde me interrogaron, y ni siquiera revisando los videos o pidiendo testigos, lograron implicarme ni fincarme ninguna culpa. Para las autoridades, todos habían sido lamentables accidentes, por lo que tuvieron que dejarme ir. Solamente faltaban ellos 2. Quise probar cuánto miedo tenían ese par de terminar de la misma manera, y bastó con mirar al arma de uno de los agentes para que Hugo enloqueciera y la tomara. No fue algo sobrenatural, simplemente era el terror que él sentía en ese momento. Hizo exactamente lo mismo que pensó que yo iba a hacer. Tomó el arma y me amenazó, con tan mala suerte que se le salió un tiro que me rozó el hombro. Los agentes lo cosieron a balazos ahí mismo, ante la mirada aterrada de Juan Carlos, a quien alejaron de mí y pusieron una orden de restricción. En silencio. Ustedes saben, cuando uno solo mueve los labios sin hacer ruido. Le dije, ahora sigues tú. Como una precaución, al ver que ellos eran los agresores, encerraron a Juan Carlos. Algo pasó mientras Juan Carlos estuvo encerrado. Probablemente fue la comida, o alguien que estaba gravemente enfermo antes que él. El caso fue que al dejarlo en libertad condicional, comenzó a sentirse muy mal. Al llevarlo al médico, el doctor notó algo curioso en Juan Carlos. Mostraba una severa infección que no se le quitaba con nada. Como no ameritaba juicio y no había parte acusadora, pues como dije, quería verlo con mis propios ojos,
Lo dejaron salir. El diagnóstico lo supo la gente de Tania, pues una de ellas es amiga de la hermana de Juan Carlos. Tenía una extraña y repentina infección necrosante de tejidos blandos. Es decir, que tal cual se estaba pudriendo lentamente por dentro. Tania me preguntó si había valido la pena la condena, con tal de ver a esos desgraciados sufrir. Se había convertido en mi mejor amiga, porque le dije que cada maldito segundo había valido la pena. También entendía que lo que hice era condenarme eternamente al servicio de mi demonio amante. Pero como dije, lo valió. Por casi 5 años, con permiso de su familia, que nunca supieron del abuso hacia mí, estuve cuidando supuestamente a Juan Carlos en su casa. Desde la primera semana no podía hablar ya, pues lo primero en perder fue la lengua. Pero era tan gratificante saber que no podría protestar. No podría darse a entender que no me quería ver ahí. Pues yo era la maldita bruja que les había causado esa maldición. Y por esos casi 5 años, hasta que finalmente murió, me la pasé 2 horas todos los días sin falta, disfrutando cómo poco a poco la misteriosa y desconocida necrosis se comía lentamente a quien me causó tanto dolor y tanta pena. El culpable de que tuviera que venderme en cuerpo y alma a un demonio, pero cada vez que lo miraba sufriendo, retorciéndose de dolor sin poderlo evitar y cayéndose a pedazos lentamente, mi condena parecía tan dulce y placentera comparada con el asco, el dolor, y lo más reconfortante era que Juan Carlos tuvo que soportar todo eso por el resto de su vida.